Hola, Dios les bendiga grandemente. Espero todos se encuentren muy bien en esta mañana. Me alegra poder saludarlos, poder bendecirles y bueno, podernos conectar a través de este medio para meditar en la palabra de Dios. Agradezco al pastor José Luis. Tengo la bendición también de llamarle amigo y bueno, este es un honor que me das y sé que la palabra que Dios trae hoy es una revelación y recordatorio divino para nosotros que nos va a fortalecer, nos va a alentar y también va a desafiar nuestra vida. Así que antes de empezar, quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada una de las personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes que nos están viendo, Señor, a esta hora. Ruego por favor para ellos tu presencia, Señor, que les rodea, que bendice sus hogares y que les llena, Señor, de sabiduría y entendimiento en tu palabra, para que podamos, Señor, meditar en ella siempre y podamos hacerla una realidad en nuestras vidas y familias. Los bendigo y creo que tu paz, tu gozo y tu amor, Señor, están hoy en cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, estábamos viendo un video, acababas de verlo antes de iniciar, que nos recuerda un poquito acerca de lo que es la gracia de Dios. Este mes hemos estado meditando acerca de esto y este videito particularmente quería mostrártelo porque me gusta muchísimo. Me parece que nos refleja realmente el costo del sacrificio de Jesús y nos recuerda una vez más a lo que hemos sido llamados y la obra tan perfecta que Dios hizo que nosotros no podemos tomarla jamás a la ligera. Realmente hay mucho en lo que debemos pensar constantemente. Y hoy en el Salmo capítulo 103, versículo 2 y 3, vamos a pensar un poquito en esto. Mientras usted puede y busca allí en su Biblia, en su teléfono, en su tablet, estas citas bíblicas, Salmo 103, versículos 2 y 3. Yo quiero, bueno, es que no me presenté y quiero mientras usted lo hace presentarme. Mi nombre es Darwin Guzmán, soy pastor de la Iglesia Unión Misionera en Restrepo, Valle, y estoy muy contento de estar con ustedes. A muchos de ustedes los conozco y un abrazo enorme para todos. De verdad que es una bendición. Salmo 103, capítulo 103, versículos 2 y 3. Y dice la palabra de Dios así: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y quien sana todas tus dolencias. El salmista David está hablando consigo mismo y me da una alegría enorme que el Espíritu Santo haya inspirado estas palabras y que usted y yo podamos recordarlas y pensar en ellas hoy. Porque a través de lo que él estaba meditando y hablando con él mismo, realmente podemos tener una revelación y pensar en una necesidad que tenemos como cristianos o como personas que amamos a Dios y queremos crecer en nuestra fe. Y es que constantemente debemos estarnos recordando las maravillas de Dios. Y si la Biblia en muchas ocasiones, a través de diferentes personajes, estaban hablando y fueron inspirados por Dios para decir: recuerda lo que Dios hizo, piensa en lo que el Señor ha hecho, lo que Dios, de dónde te libró, de dónde te sacó. A través de la Biblia encontramos muchos pasajes como estos. Estoy seguro que si la Biblia dice eso, es porque Dios sabe que en nuestra condición de seres humanos solemos olvidar muy fácil. Nos olvidamos de las cosas que muchas veces Dios ya ha hecho, de dónde nos sacó, de que nos libró, de lo que nos sanó. ¿Sabe? Y cuando digo nos olvidar no es porque quizás no te acuerdes, sino porque muchas veces cuando debe ser muy intencional hacerlo, no lo estamos haciendo. Me explico. Creo que muchas veces nosotros hemos hablado con nosotros mismos y nos hemos dado muy duro y hemos muchas veces mencionado cosas como, como que no voy a poder con esto, o siempre tan necio, o a eso le pasa por terco, pero ¿por qué teníamos que llegar a ese punto? Y hablas contigo mismo sueles darte muy duro. Y bueno, si eso te va a servir para sentar cabeza y hacer algo bueno después de eso, perfecto, creo que está muy bien. Pero muchas veces nos podemos quedar en el pensar lo malo, en el recordar lo más malo. Es más fácil a veces el ser humano recuerda lo malo que alguien hizo que quizás toda una vida de haberle bendecido o toda una vida de haber hecho algo bueno. Y es porque nuestro corazón está inclinado a la maldad, a la amargura, porque muchas experiencias que hemos tenido han sido difíciles. El salmista David pasó por situaciones demasiado difíciles, pero él empieza a hablar consigo mismo y a decir: no olvides los beneficios de Dios. ¿Qué había hecho Dios con él? Bueno, la Biblia nos menciona de inmensas cosas: lo sanó, lo protegió, lo guardó. Pero quiero preguntarte, ¿qué ha hecho Dios contigo hasta ahora?
Porque pensar en la gracia de Dios es directamente, sí o sí, recordar que el sacrificio de Jesús en la cruz no fue algo que simplemente ya está pasando de moda, no es algo que nosotros debemos tomar a la ligera y no es algo que podamos pensar que va a volver a pasar, porque déjame te recuerdo, eso no va a volver a pasar. La Biblia cuenta de que Jesús murió y era el único que podía hacerlo y es una vez y para siempre. Lo que Él hizo en la cruz va a darnos vida, va a darnos perdón y una serie de beneficios que son eternos, en el cual tú y yo, si ponemos nuestra mirada en esto, vamos a empezar a vivir una vida cristiana más saludable. A veces nos podemos desenfocar tanto de lo que Dios quiere para nosotros y podemos estar a veces desenfocados y estancados en lo que el Señor quiere hacer con nosotros, porque se nos olvida que el perdón que Él nos ofreció no es un perdón que el ser humano ofrece. Ese muchas veces está condicionado. Muchas veces perdonamos, pero decimos, pero quiero verte cambiar, pero quiero ver otra acción, porque lo tomamos que el perdón que ofrecemos tiene que llevar acciones que reflejen esto. Pero ¿saben? Cuando Jesús murió en la cruz y nos perdonó y nos tenía en su mente, nosotros estábamos haciendo lo malo. Sabía que incluso volvíamos a fallarle, pero Él nos estaba ofreciendo la oportunidad de ser perdonados. Y todo esto que incluye la gracia, ese regalo que no merecemos de parte del Señor, ¿sabe? Conlleva un estado del ser humano muy importante, que es del que quiero hablarte hoy. Son tres cosas muy importantes, de las cuales tenemos que recordar, como digámoslo así, para saber realmente cuál fue la obra de Cristo, en qué se basó especialmente, pues eso conlleva muchas cosas, pero quiero hablarte de tres puntos muy importantes en el cual vamos a meditar, porque tenemos que pensar que la gracia de Dios para nosotros vino siendo una mejora. Y por eso yo le ponía a este tema ese título, una mejora gratis. Cuando hablamos de mejoras, es un estado, algo que viene a nosotros, que nos dan o que recibimos, que de una u otra manera nos hace sentirnos diferentes a como éramos antes. Entonces, yo quiero pedirte que hoy pienses en esto. Algo que hizo Dios con nosotros al regalarnos su gracia fue traer perdón. ¿Perdón de qué? De todo lo que nosotros habíamos hecho malo, o sea, contrario a lo que Dios nos había mandado que hiciéramos o lo que se estipulaba como correcto. ¿Sí? En otras palabras, pudiéramos pensar, Dios cuando dejó los mandamientos estaba diciendo, esto es lo que moralmente se considera correcto. Si tú no lo haces, eres malo, estás pecando, vas en contra mía. Si logras hacerlo, pues vas a estar bien. Pero ¿qué pasaba? Nos encontrábamos con que el cumplir esos mandamientos, cumplir esa ley perfecta, nosotros simplemente no íbamos a poder, jamás, solos. Pudieras intentarlo, pudieras sentir que alguna vez estabas muy bien, pero no podíamos solos. Dios, entendiendo esto, en su plan maravilloso, envía a su Hijo para que nosotros recibamos ese perdón. Pero cuando pensamos en ese perdón, lo estoy mencionando porque la Biblia nos dice que el salmista David se recuerda y dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. La palabra iniquidad encierra todo lo que es maldad, todo lo que es contrario significa, incluso viene del original avon, que lo que quiere decir es el que infringe lo que es mal, lo que es bueno, el que va contrario o actúa con maldad. O sea, usted y yo, todos nosotros, hemos actuado con pecados, con maldades, quizás a veces seleccionamos los pecados y los catalogamos algunos como más fuertes que otros, porque pensamos que, uy, no, este hermano está por allá en adulterio, pero lo que no sabemos es que en el momento en que hay un juicio en nuestro corazón por ese hermano o esa hermana, pues nosotros estamos en una igual condición de pecado delante de Dios. O muchas veces cuando mentimos, cuando engañamos, cuando robamos, así sea algo pequeño, allí hay un punto en donde nosotros tenemos que entender que de eso es el que el Señor nos perdonó y no quiere que volvamos allí. Y cuando la Biblia habla de que perdona mis iniquidades, yo tengo que tener en cuenta que eso nos incluye a todos. No importa lo que yo catalogue como más grave o no. Ahí había un punto que me separaba de Dios. La Biblia lo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados, no pueden entrar a la gloria, a la presencia de Dios. Mis hermanos, esos somos ustedes y yo. Amigos que nos ven, todos no podíamos tener el privilegio de estar ante Dios y solo a través de Jesús lo encontramos. Yo quiero recordarte que la gracia de Dios lo que hizo fue venir y limpiarte y darte una oportunidad. ¿De qué?
Cuando adulteraste, cuando fornicaste, cuando robaste, cuando mentiste, cuando fuiste un borracho, cuando quizás estabas en drogas haciendo lo que no era correcto, cuando en tus pensamientos había murmuración, cuando en tu corazón había juicio ante las personas, cuando en tu corazón has tenido desprecio, rencor o una herida que te hace pensar mal de alguien. La Biblia lo dice que Jesús enseñó que eso era asesinar en el corazón. Todo eso nosotros de una u otra manera pudiéramos haberlo cometido. Algunas cosas, otras no. Pero tenemos que entender que delante de Dios, como dice la Biblia, todos estábamos destituidos porque todos habíamos pecado. La gracia de Dios vino a limpiarnos y nos recuerda, y quiero leerles unos versículos que nos recuerdan eso que el Señor hizo. ¿Qué hizo con ese pecado, con tanta maldad y con tanto perversión? Porque la Biblia dice que el corazón del hombre es perverso. Con toda esa perversión, ¿qué es lo que hizo Jesús? Esa gracia me perdonó, sí, pero está basada y fundamentada ¿en qué? Bueno, en Miqueas capítulo 7, versículo 19 dice que el Señor volverá a tener misericordia de nosotros, Él sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. En otras versiones también habla acerca de que el Señor echa a lo profundo de la mar nuestro pecado y no se vuelve a acordar de eso. Él tiene la capacidad no solo de perdonarte, sino también de no volverse a acordar de esas cosas. Y esto está hablando de una oportunidad que usted y yo necesitamos tomar. Listo, me limpió, yo necesito aprovechar esto. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, a usted y a mí. Primera de Pedro capítulo 2 24 dice, el cual mismo Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, que se llevó todo pecado, toda maldad, toda perversión. Es que ¿será que el Señor sí me perdona? ¿Será que eso que cometí, eso que está en el pasado, eso que a veces me señala, ¿será que de verdad sí fui perdonado? Pues déjame decirte que si en el momento en que tú confesaste, Jesús lo hizo. La gracia del Señor, ese regalo, es algo que Él nos ofrece y que no nos va a quitar. Siempre he pensado que el perdonarnos en el pecado y darnos su gracia fue como un intercambio. Fue como si yo llegara y tuviera algo muy feo en mí y de repente hubiera un regalo muy grande. Y no es mi cumpleaños, no es una ocasión especial, pero de repente hay un regalo muy lindo, muy grande, muy bien decorado, incluso llama mucho la atención. Y de repente cuando lo veo yo digo, tan lindo, yo quisiera tener algo como eso. Quisiera saber qué hay dentro de ese paquete, porque yo tengo mucha curiosidad de tenerlo. Pues que de repente a través de Dios o apareciera un letrero y que te dijera, esto es tuyo. Tú vas y de repente cuando lo vas a coger y dice, pero cuando lo vayas a coger, te lo regalo, es tuyo. No te lo mereces, no te has portado bien, tu alma quizá no está muy bien, pero tienes algo allí muy sucio. Por favor, en el momento en que cojas el regalo, por favor, déjame eso tan sucio allí encima de esa mesa. Y tú dices, claro que sí, entonces dejo esto sucio y cojo el regalo y cuando lo abro encuentro que ese regalo no solamente es algo que me bendice temporalmente, sino que tiene un eco en la eternidad, o sea, es para siempre, nunca se va a agotar. Yo siempre suelo recordar la gracia de Dios que me perdona como algo así, en donde me dio algo que usted y yo no merecíamos porque no habíamos hecho mérito para eso, pero que al dárnoslo también nos quitó. La gracia te da y te quita. ¿Qué te quita? Ese pecado, esas cosas que usted y yo constantemente cometemos. Usted no puede olvidar eso. Lo que el Señor hace, lo está haciendo constantemente en su corazón, porque hoy estamos viviendo este día, quizás tengamos faltas, pero el Señor si confesamos nuestros pecados, Él nos va a perdonar. Pero mañana será un nuevo día y entonces, ¿cómo voy a vivir ese día? ¿De verdad voy a recordar tanto perdón y tanto amor que me dan? ¿O voy a vivir una vida realmente en donde no tengo cuidado de no tocar, no coger esas cosas que me hacen daño, de no volver a esos caminos o a esas cosas que yo sé que simplemente me están destruyendo? O no, o tengo cuidado de cómo voy a mirar a esas mujeres o a esos hombres que quizás me llaman la atención. ¿Por qué? Porque tengo que ser fiel a mi esposa o a mi cónyuge, porque el Señor me está viendo y yo quiero serle fiel. Yo quiero aprovechar ese perdón que el Señor me ha dado para dejar de hacer esas cosas. La gracia de Dios te ha sido otorgada para dejar de hacer muchas cosas, porque en esa gracia viene toda la ayuda divina de Dios para que lo podamos lograr.
Otra cosa que trae el pecado cuando nosotros lo hemos cometido es que de una u otra manera hay culpa. Y muchos de nosotros quizás en algunos momentos nos hemos sentido que no hemos sido perdonados porque queda la culpa. Quizás usted pidió perdón, quizás usted se arrodilló, quizás hizo como muchas cosas para sentir que realmente era perdonado, pero en sí por allá queda algo de culpa. ¿Cómo a veces lo podemos detectar? Y es cuando usted siente que algo lo sigue señalando. O que usted no puede hablar de tal tema porque usted no tiene autoridad para hacerlo. No sé si alguien le ha llegado a decir algo como eso. O que no se lo han dicho, pero usted sabe que no va a abrir la boca porque le van a sacar en cara eso que usted hizo mal en algún momento. ¿Saben? La gracia de Dios es algo tan especial que cuando perdona el pecado, quita la culpa. O sea, Dios no está ahí diciendo, pues te di este regalito y te lo estoy quitando, pero por favor, yo te voy a estar revisando, porque yo sé que usted no puede venir aquí con otros cuentos como esos. No, no hay un Dios que está allí pendiente de cuando fallamos para castigarnos. Si fuera así, usted y yo no estuviéramos viviendo, no merecíamos eso. Pero Él nos hizo justicia a través de su amor. Y la gracia de Dios fue revelada a los hombres para quitar la culpa. Diga conmigo, el Señor no solo me perdonó mi pecado, sino que también quitó mi culpa. Mire, si usted en algún momento se siente que no debería hablar de algún tema porque no tiene autoridad, pues entonces vaya a la presencia de Dios y diga, Señor, yo creo que de verdad usted me perdonó y que lo que me quitó la culpa, todo eso que me señalaba. La culpa trae vergüenza y todo eso que a veces me hace sentir como que no debería opinar, no debería hablar porque yo hice lo mismo o yo andaba en eso. No, usted debería opinar, usted debería alentar, animar a alguien, aunque usted haya cometido ese pecado, porque Dios a usted lo perdonó. Dios a usted la sacó de quizás de donde estaba, lo sacó de una vida pecaminosa, lo restauró y le dio una nueva oportunidad. Nosotros como seres humanos que creemos en Dios como cristianos, necesitamos retomar esa gracia del Señor recordando de que ese beneficio de limpiarme el pecado también me quitó la culpa y no tengo por qué estar señalado. Si alguien viene a señalarte por algo que tú hiciste, pero que ya pediste perdón al Señor y sabes que Dios te perdonó, di, un momento, yo sé que actué mal, pero esa culpa de eso que hice, el Señor la borró. No merecía que lo hiciera, pero yo hoy retomo, hoy me afianzo, hoy abrazo esa verdad de que Él borró mi culpa para poder seguir adelante. Y sabe, la Biblia habla en el 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21 así. Aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con los nuestros para que por medio de Él fuéramos la evidencia de que Dios está dispuesto a dar su aprobación a los seres humanos. ¿No le parece especial? Cuando yo hablo, este versículo me recuerda de que la culpa se le da a alguien que ha cometido el error o el pecado. La culpa venía a ser nuestra por lo que usted y yo cometimos. Pero vino el santo, el perfecto, el inocente y dice, y se puso, y aunque no había que señalarle y aunque no había cómo meterle la culpa de algo, él dijo, pues eso que te avergüenza y te señala, venga, yo me la voy a llevar también. Y no se siente nada bien, porque la Biblia dice cuánto Jesús sufrió por esto. Y no se sentía nada bien y se llevó el castigo por todo lo que usted y yo habíamos hecho. Y en eso que él se llevó sobre sí estaba quitando su culpa. Por favor, no deje que el enemigo le mienta. Cuando viene a traer recuerdos que lo señalan y le creen hacer pensar a usted que no debería intentarlo otra vez, que no debería hablar de ese tema porque usted también falló. ¿Sabe? Usted y yo deberíamos hablar de los temas cuando fallamos para dar testimonio de lo que Jesús hizo en nuestros corazones. Cuando hablo de hablar de esos temas, no hablo de juzgar, no hablo de ver a los que ahorita están haciendo lo que yo hacía antes y decir, véalo, ¿quién se cree? O vea eso tan malo. No, porque no estamos en una posición de juzgar, pero sí de alentar, sí de recordar lo que sí Jesús hizo conmigo, también lo puede hacer con este hermano, esta hermana, esta persona, este joven. A veces solemos señalar muy fácil a los jóvenes y meter culpas por cosas que han cometido muchas veces, pero creo que esto es una palabra que nos recuerda que para juzgar no estamos, pero sí para alentar y aún decirle a muchos jóvenes, niños, decirle, saben, yo hice eso. Cuando yo estaba joven también muchas veces practiqué lo mismo, pero el Señor me perdonó y me quitó la culpa y necesitas ir a Jesús para que te la quite a ti también. El santo, el perfecto, se llevó su culpa. No había de qué culparlo,
pero se la llevó por ti y por mí. También encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 10 que dice, el cuerpo de ustedes está muerto por culpa de pecado, pero si Cristo está en ustedes, Dios los aprobó y el Espíritu les da vida. Diga conmigo, el Espíritu de Dios me da vida. ¿Sabe? La culpa de haber cometido un pecado nos quiere llevar a la muerte, y eso no solamente es una muerte física, porque el pecado quiere llevarnos a eso, sino también una muerte de sueños, una muerte de nuestras ilusiones. La culpa muchas veces nos hace estancarnos, nos hace desenfocarnos, nos hace querer estar pensando en cosas a las que Dios no nos llamó. La culpa trae muchas veces eso, un estancamiento increíble. Si usted siente que no ha podido avanzar en los caminos del Señor y quizás como que se siente frustrado y se siente como que todo el mundo lo está mirando raro, ¿sabe? A veces no es que la gente esté mirando raro, es que en nosotros hay tanta culpa que entonces el enemigo hace que nosotros vayamos muriendo en nuestras ilusiones de volver a comenzar, en nuestros sueños. No le podemos permitir al diablo que haga eso con nosotros. Si Jesús, el perfecto, el inocente, se llevó esa culpa de algo que él no había hecho, pues yo tengo que recordarlo y recordarle a mi alma, no puedes olvidar el beneficio de que la culpa te fue quitada. Si tienes un pensamiento que te señala, tienes un pensamiento que a veces, del pasado, que a veces te quiere como bajar y quizás quitarte todos los sueños y los anhelos de quizás intentarlo una vez más y disfrutar una nueva oportunidad, tienes que recordarle a tu alma que la obra de Cristo en la cruz te borró también la culpa. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 8 dice, Él los fortalecerá hasta el final para que el día en que regrese nuevamente nuestro Señor Jesucristo sean encontrados sin ninguna culpa. ¿Cómo vamos a ser encontrados sin culpa? Usted quizás se puede pasar el tiempo pensando en eso que a veces pasó, o a veces nos damos muy duro pensando en estas cosas, pero cuando venga Cristo, Él no va a estar diciendo, sí, mijitos, ¿para qué se puso? Sino que si de verdad yo creo que Él me perdonó, Él no va a tener nada que señalarme, porque la culpa me fue quitada. Amén. Él borró con su gracia tu pecado y quitó tu culpa. Cuando hablamos de iniquidades, estamos hablando de esas cosas y de una tercera también. Esa tercera es el castigo. ¿Por qué? Porque todo pecado tiene una consecuencia por la culpa de eso que hemos cometido. Yo encontré una definición de castigo y dice, es infligir de manera justa dolor o daño a un sujeto como consecuencia de la culpabilidad. O sea, que el castigo viene y el castigo es algo justo por algo que se ha cometido que no está bien. O sea, que usted por el pecado que ha cometido y el que hemos cometido, el castigo debería ser la muerte. Y por eso la Biblia lo dice, la paga del pecado es la muerte. O sea, hay una consecuencia, sí o sí, tiene que haber una consecuencia. Si usted cometió pecado, necesita morir. Eso es lo que la Biblia enseña y desde la ley y los profetas siempre hablaban de eso. El pecado, la iniquidad, si no se arrepiente, si no hay una acción, el resultado es la muerte. Tenía que haber esa consecuencia. Pues precisamente lo que también incluye la gracia de Dios para nosotros es un perdón de ese castigo. Pero ese perdón no es tanto porque ya no va a pasar, sino que incluso sí pasó el castigo, pero no le pasó a usted, le pasó a Jesús. O sea, el pecado que usted y yo habíamos cometido tenía que tener esa consecuencia. Pero como el amor de Dios y su gracia era tan grande, no lo descargó ese juicio y ese castigo sobre usted, sino que lo recogió en todo el mundo, en cada ser humano, y se lo montó, permítame expresarlo así, en Jesús en la cruz, para que usted y yo hoy pudiéramos decir, ya no encuentro esa carga, porque esa carga se la llevó mi Cristo. A veces nosotros podemos ser como tan injustos, quizás es la palabra, de pensar que deberíamos sufrir muchísimo por eso que pasó. No solo eso, quizás usted no se lo dice a sí mismo, pero a veces sí queremos que la gente sufra por lo que está cometiendo. Debería irle mal. Deberían pagar por lo que pasó. No estoy diciendo y no estoy de acuerdo jamás con las injusticias y con las perversiones del ser humano que hoy en día nos hacen ver a través de las noticias
tristes cosas que pasan, injusticias, dolor que se causan entre personas, violaciones, enfrentamientos, tantas cosas que hoy vemos en el mundo. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con eso y que esas personas eh, pues no merecen algo que en contra de lo que están haciendo. Creo que cada persona que se ha puesto a actuar mal, pues ha sufrido una consecuencia por eso. Pero jamás podríamos nosotros ser los que pretenden juzgar a esas personas diciendo deberían sufrir o deberían morir o ese tipo de personas no deberían existir. Claro, pues no quisiéramos que existieran, pero sabe, Jesús también murió por ellos. Y quizás a veces suene un poco fuerte y a veces un poco, créame, es un poco difícil para mí decirlo, pero Jesús también murió por ellos. Y si ellos piden perdón, Él está dispuesto a perdonarlos, porque estuvo dispuesto a perdonarlo usted también, porque lo que usted había cometido también merecía la muerte. Lo que yo había hecho que el Señor no le agradaba, simplemente tenía que llevarme el castigo de morir, de sufrir esa consecuencia y no tener una esperanza con eso. Pero la Biblia nos enseña que cuando Él se llevó sobre sí toda esta consecuencia y el castigo que yo merecía, pues me estaba librando a mí y quitando ese peso de encima para que yo pudiera respirar profundo y disfrutar esa gracia. Eso es algo demasiado profundo y yo se lo estoy diciendo porque yo quiero que usted piense en esto, que pueda disfrutar de verdad la gracia de Dios, que le hace entender que como Él me libró de un castigo, yo debería pensar en no lanzar juicios contra la gente, ni contra mí mismo, ni pensar en el sufrimiento que debo merecer cuando Jesús los llevó sobre sí. Es importante entenderlo. ¿Sabe? La Biblia dice en uno de mis capítulos preferidos, Isaías 53, versículo 4 y 5 lo dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿No le parece una noticia estupenda? Mire, quizás usted ha leído estos versículos enormemente, pero yo le pido que usted le dé la gloria a Dios en este momento para recordar el sacrificio de la cruz, que no simplemente fue un clavado en un madero. Fue difícil, pero eso no empezó ahí, empezó mucho antes, cuando Él empezó a llevarse sobre sí todo nuestro pecado, cuando lo castigaron, cuando lo azotaron, cuando lo escupieron, y eso significaba lo que usted y yo deberíamos estar recibiendo. Usted y yo deberíamos haber sido escupidos, deberíamos haber sido azotados, molidos por nuestro pecado. Pero Él dijo: no, yo me pongo por ellos. Yo estoy dispuesto a pagar el precio. El castigo que ellos merecen, yo lo voy a recibir. Y lo voy a hacer y les voy a dar mi gracia, un regalo, un favor, un perdón, una misericordia. Yo creo que esta palabra gracia es demasiado grande para tomarla a la ligera. Esta palabra gracia es demasiado importante como para no tenerla en cuenta en nuestras oraciones. Esta palabra gracia es demasiado profunda como para no querer nosotros entrarnos en ella todos los días, recordándolo, recibiéndolo, pero también dándolo. Porque si todo esto, como decía el apóstol Pedro, lo recibí de gracia yo necesito dar. Y esta es una de las cosas que también quiero que quede en tu corazón hoy. Es que todo esto que has recibido de parte de Dios, que debías haber sufrido, pero que Él lo hizo por ti, deberíamos aprender a nosotros darlo también. Un perdón, un alivio de castigo, una justicia que está reflejada no en algo que sufre, sino en algo que recibe amor. Es importante recordarlo. ¿Sabe? Jesús quitó a través de su muerte, a través de la gracia que le está otorgando, le quitó a usted la maldición que usted debería recibir. Le quitó a usted la maldición en su familia. La Biblia dice en Gálatas 3, versículo 3: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues escrito está: maldito es todo el que es colgado en un madero. Al subirse allí dijo: ustedes son los malditos, pero ahorita me vuelvo yo por ustedes. Eso estaba haciendo. Y cuando se hizo maldición, estaba diciendo: ahora los vuelvo bendición. La Biblia lo dice, en el libro de Pedro también, que nosotros somos herederos de bendición.
¿Cómo así? Con todo lo que a veces fallamos, los errores y las luchas y las debilidades que tenemos. Yo no debería pronunciarme como una bendición. Nosotros deberíamos mencionarnos como maldición. Pero eso, que muchas veces la ley, la sociedad y las circunstancias nos quieren montar un título de maldición, Jesús en la cruz dijo, ese castigo de ese título, yo también lo voy a quitar y me lo voy a poner encima. Y fue colgado en un madero para llevarse la maldición que nos quería otorgar. El enemigo, el pecado, la maldad. Nosotros necesitamos pensar en esto. ¿Sabe? Él también quitó la maldición de su familia. Y quiero dejarle un versículo de la Biblia muy fuerte. Deuteronomio capítulo 21, versículo 18. ¿Sabe? Quiero leerlo y quiero mencionar algo muy importante. Supongamos que un hombre tiene un hijo terco y rebelde, dice la Biblia, versículo 18, que no quiere obedecer ni a su padre ni a su madre, a pesar de que ellos lo disciplinan. En un caso así, el padre y la madre tendrán que llevarlo ante los ancianos líderes mientras estén juzgando, en las puertas de la ciudad. Ambos padres les dirán a los ancianos, este es nuestro hijo terco, rebelde y se niega a obedecer. Es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de esa ciudad lo matarán a pedradas. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti y todo Israel se enterará y tendrá miedo. ¿Sabe? Estos versículos cuando yo los leo me causan como, uy Señor, eso dice tu palabra. Era parte de una ley. Y sabe, esa ley lo que decía era, si ustedes están haciendo lo correcto, insisten, reprenden, disciplinan y aún así no quieren entender y lo dejan con ustedes o lo siguen haciendo parte de su familia, la maldición de esa persona los va a tocar a ustedes y los va a rodear a ustedes. ¿Sabe? Eso me hace pensar en algo que uno menciona como en la iglesia y en muchas cosas. Habla de las maldiciones generacionales, como lo que unos pronunciaron, confesaron y practicaron se vino entre las familias y nos afecta. Creo que eso es una realidad, pero creo que esa realidad Jesús se la llevó en la cruz y nos libró de eso. ¿Sabe? La Biblia dice a través de este mandamiento que eso era lo que había que hacer para usted y yo tratar de no heredar la maldición de esos familiares o personas cerca a nosotros que hacían lo malo, no nos afectara. Pero hay algo grandioso en esto y es pensar que la obra de Jesús y la gracia que nos está ofreciendo también nos está regalando una protección divina para que lo que otros vínculos familiares en nuestro alrededor estén cometiendo no nos toque, no nos afecte. ¡Wow! ¿No le parece impresionante? La misma Biblia había dicho que eso era necesario, pero cuando en Jesús encontramos el perdón, encontramos la libertad de la culpa, también estamos encontrando que Él nos liberta de un castigo generacional que tenía que venirse de familia en familia. Teníamos que recibirlo por culpa de otros. Ay, pero es que yo no hice nada. Pero como Él es su familia y usted es parte de esa familia, usted debería preocuparle eso e importarle. Pues la Biblia dice que a través de Jesús, Él también quitó la maldición generacional, la maldición en las familias. Es importante, mis queridos amigos y hermanos, que pensemos en esto. La Biblia dice que Él borró todas nuestras iniquidades y también sana todas nuestras dolencias. Él puede sanar tu cuerpo, Él puede sanar tu alma. Porque cuando la Biblia dice que por sus llagas y sus heridas fuimos nosotros curados, está mencionando las heridas y las enfermedades del alma que tarde o temprano se pronuncian en el cuerpo. Muchas veces estamos queriendo ser sanos del cuerpo, pero resulta que quizás hay una herida en el alma primero a la cual ponerle cuidado. La gracia de Jesús también fue revelada a los hombres, a usted y a mí, para que fuéramos sanos. En el nombre de Jesús que incluso hoy, mientras pensamos en esta palabra hermosa del Señor, ustedes reciben sanidad en su alma y reciben sanidad en su cuerpo en el nombre de Jesús. Porque fue algo que Él nos otorgó, no es algo que alguien improvise o se gane, es algo que Él hizo todo el mérito en la cruz del Calvario cuando se entregó y nos dio a nosotros el perdón, nos quitó la culpa y nos libró del castigo eterno. Eso es algo glorioso y yo quiero que usted disfrute de esa gran verdad. Yo quiero que usted disfrute de esa mejora que el Señor nos dio, que nos sana.
Ya no más esclavos del pecado, ya no más esclavos de temor, ya no más los señalamientos, ya no más el perverso, el mentiroso, ya no más este que antes andaba en una vida de lujurias y cosas feas. No, ya no somos eso. Ya Él vino y a través de su Espíritu Santo nos otorgó su gracia, porque ahorita está con nosotros. Y hizo una mejora en nosotros para que pudiéramos disfrutar de sus beneficios. El salmista David lo dijo y se lo recordaba constantemente. Usted y yo necesitamos hacerlo intencionalmente todos los días, porque esta gracia que nos fue otorgada y que nos reveló el Señor y nos la regaló, está allí para nosotros, para que sigamos creciendo y para que no sigamos más esclavos de temores, de culpas, de vergüenza, para que no sigamos frustrados y estancados, sino para que podamos mirar al cielo y recibir su revelación y mirar hacia adelante para ir detrás de lo que Él nos ha entregado. La gracia es un beneficio que no nos costó, pero que debemos recordar. Nosotros tenemos que apropiarnos de los beneficios de la muerte de Jesús. Eso lo hacemos cuando tomamos el pan y la copa, ¿sabe? La cena del Señor. Cuando usted lo hace, eso es apropiarse de esos beneficios. Por favor, hágalo. Por favor, cuando vaya a la iglesia y estén en esos momentos, por favor, recuerde tanto amor para usted que no merecía. Por favor, mientras esté en la iglesia alabando y cantando, por favor, disfrútelo, porque a usted le fue otorgada esa gracia que le da la libertad de alabarlo, que no hay algo que lo pueda acusar, porque Jesús se llevó toda acusación en la cruz del Calvario. Tengo entendido que el próximo domingo es cuando empiezan las reuniones presenciales y yo lo invitaría, por favor, es tiempo para disfrutar la gracia de Dios. Quizás si usted venía en este año como no tan estable, un poco tibio o un poco reprimido o por allá como solo conformándose como a lo que le pidieran, yo le diría, por favor, usted está para cosas mucho más grandes. La gracia del Señor es mucho más especial y se la dio a usted no para que se quede ahí quietico o estancado o conformado. Está para que usted disfrute, está para que usted reciba, está para que usted también dé a los que necesitan recibir esto. Hay muchos, la Biblia dice, son muchos, la mies es mucha y los obreros pocos. Cuando hay gente que recibe la gracia y la recuerda todos los días, seremos más los que estamos dispuestos a darlo. Y yo quiero orar por ti en esta linda mañana y quiero pedirle al Señor que nos ayude para recordar y disfrutar de esa gracia que perdona, que quita la culpa y que nos libra de castigo y sana todas nuestras dolencias, enfermedades, todo lo que nos ha herido y lastimado. Padre, en el nombre de Jesús, oro por la familia Shalom, por cada hombre, mujer que nos ve, por cada uno que están conectados, que han estado pendientes. Oro pidiéndote que tu gracia brille en sus hogares. Oro pidiéndote que siempre la gracia que hemos recibido, Señor, esté allí latente en sus pensamientos, en sus palabras. Por favor, ayúdanos para que esa gracia que hemos recibido la podamos dar también, Señor. Yo te pido que a cada uno de ellos les ayudes para perdonar, así como tu gracia nos perdonó. Les ayudes, Señor, a quitar la culpa de otros que les han ofendido, así como tú quitaste la culpa de nosotros. Que también nos libres, Señor, y nos ayudes a no ser los que lanzan juicios y que quieren castigo para otros, porque tú lo quitaste de nosotros. Ayúdanos a ser los que dan de lo que han recibido, los que dan gratuitamente, los que reciben esa gracia y no tienen reparo en poder darla y en ayudar a otros para que te conozcan y puedan disfrutar de esa gracia gloriosa que tú nos brindas, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús y te pido que tu luz resplandezca en sus hogares, en sus labores y que tu gracia brille para que otros puedan conocer a Jesús, para que puedan conocer lo que tu muerte en la cruz logró, Señor, y ahora lo que tu resurrección también nos brinda, esa esperanza de que sigues aquí siempre con tu gracia hermosa para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús y bueno, te invito para que puedas hoy y en adelante aún mucho más disfrutar la gracia de Dios. Y si es tiempo de congregarse, por favor, disfrútalo. Por favor, no dejes que nada te cohíba el estar allí, porque hace parte de lo que el Señor te regaló y un lugar donde puedes disfrutarlo. Disfruta la gracia del Señor porque no hay otra cosa y otro regalo como eso. Dios te bendiga.